Legado, un podcast con Roberto Ibáñez. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a este espacio Legado Podcast. Hoy con un invitado especial, como siempre, invitados de lujo, el abogado José Arévalo, presidente de FEDENADOR y un hombre con mucha experiencia en el campo de la legislación deportiva, la administración deportiva y un gran amigo realmente que hoy tenemos aquí. Estamos muy contentos de tenerlo. Yo siempre había dicho, en un momento tengo que sentarlo aquí a Pepe, hay que tenerlo aquí a Pepe para hablar de muchos temas. Y creo que es un momento preciso para hablar de algunos temas que están aconteciendo en el deporte nacional. Y quién más que tú, Pepe, para poder explicarnos muchas de las cosas que a la final no se entienden o no se ven o no se conversan. Así que, Pepe, es un honor tenerte aquí el día de hoy. No, gracias a ti, Roberto. El honor es mío y sobre todo para todos los que siguen y hacen parte de estos podcasts El Legado. Chéverísimo, Pepe. Vamos entrando en materia porque hay bastante que tenemos que conversar. Y yo realmente más que conversar, preguntar, pues, ¿no? ¿Cómo ves al deporte hoy, Pepe? Es un momento complejo, eh, no necesariamente por una condición neta y exclusivamente hablo en el contexto de las leyes o en el contexto o de los problemas que puedan existir. Porque si vamos al objeto fundamental, es el resultado que hemos tenido en los últimos Juegos Olímpicos, que es fantástico. Producto de un proyecto que inició hace muchos años, que es el Plan de Alto Rendimiento. Pero sí, el deporte tiene que establecer sus modificaciones. Las leyes siempre tienen que ser variantes en virtud de las circunstancias de cualquier problema. Y creo que hoy en día, con el desarrollo tecnológico, con el desarrollo estructural, con el incremento de deportistas, yo creo que está en un momento complejo y se necesitan hacer cambios absolutos. ¿Tú piensas que este boom que hemos vivido a nivel de resultados, a nivel de un plan de alto rendimiento que bien como lo dices, inició desde la época de Pepe Pancho Ceballos, de donde se crea el plan de alto rendimiento? Después se modificó en la época de, bueno, de Andrea Sotomayor, se modificó el alto rendimiento en la época de Sebastián Palacios. Hoy ha habido ciertas modificaciones. Eh, ¿Crees que en algún momento, por la estructura del deporte como tal, el día de hoy, por la falta de estas cosas como las nuevas leyes que tienen que haber o la nueva forma de ver el deporte, podría ser como que hemos llegado ya a vivir el éxtasis de todo este proceso, pero que puede de repente ir bajando si es que las cosas no cambian? Yo creo que sí. Eh, Y no solo, perdón, no solo hablando de alto rendimiento, no, hablando del deporte en general. es que cuando hablamos de alto rendimiento estamos hablando del resultado final. ¿Qué significa el resultado final? Es el resultado de los atletas de una manera propia por sus condiciones. Pero detrás de esas condiciones es como cuando manejas un bus. Es decir, un bus lo maneja bien una persona el chofer que maneja el bus. Entonces, el deportista tiene un gran entrenador y el atleta, si nos damos cuenta que creo que nosotros hemos tenido una evolución extremadamente importante después de la creación del plan de alto rendimiento, de una divagación que se dio después de la evolución en la evolución del plan de alto rendimiento, que evidentemente cuando Andrea Sotomayor llegó y después Sebastián Palacios establecieron, que tú inclusive hiciste parte, lo que hoy en día termina siendo el resultado importante, ¿no? Mejorar el plan, estructurarlo, establecer un escalafón para entrenadores, y eso pues se ve en los resultados finales. Entonces, como siempre he dicho, y como dice Diego Argomao, ¿no? A mí no me importan las ideologías cuando hablo del deporte, a mí me importa es saber quién lo hizo. Y evidentemente quienes lo hicieron son los que obtienen este tipo de resultados. Pero si nosotros hubiéramos ido cambiando en el camino, yo creo que hoy día tuviéramos mejores resultados. ¿Qué quiero decir con esto? El Ecuador tiene un biotipo espectacular, una preparación, educación espectacular en sus atletas. Y no voy a decirlo por menos de lo que hacen los entrenadores cada día en la parte formativa. Claro. Pero si como tal se hubiera ido mejorando, hoy día tuviéramos mejores resultados. ¿Qué significa mejorar? Tener más recursos, tener más desarrollo en el contexto de investigación. Mira que ahora poco, conversando con los estudiantes de bioética, lo hemos encontrado que ya existen análisis de preparación de atletas con un contexto de mejoramiento en algo que se llama experimentos del desarrollo para el deportista, donde inclusive deportistas que
han sido sancionados por una condición de dopaje, están trabajando en análisis de investigación. Pero también tenemos que en el contexto de estructura hoy día, en lo que tiene que ver la IA, en lo que tiene que ver el desafío del La hombre, inteligencia artificial, claro, es fue un impresionante. punto fundamental en todo hoy, ¿no? Exacto. Por ejemplo, si yo no sé en qué condiciones estarán los equipos que estaban en el CER de URA. Unos equipos de primera que vi Ujú. para evaluación, condiciones métricas, impresionante. Entonces, si tú te empiezas a dar cuenta de que si no tienes recursos, y esto hay que dejarlo claro, ¿no? El Ecuador tiene un problema gravísimo que es de hace muchos años, y es que el Ecuador tiene dos pulmones artificiales, o tenía dos pulmones artificiales, que era petróleo y que era remesa los extranjeros. Exacto. Entonces, cuando esto modifica, primero por el tema del petróleo, que tuvo un boom espectacular, hubo la maravillosa idea, y digo maravillosa de manera irónica, de quitarle las rentas al deporte con el incentivo que Ese fue tenía un la... problema. Exacto. Entonces, se lo hace en la Asamblea de Montecristi, se modifica aquello, pero claro, el dinero está. El problema es que el deporte no es como un contexto de inversión financiera donde tú el dinero, si no lo gastas, No es como cuando le pagas a un proveedor. estamos Yo claros. le comentaba eso, Pepe, pero que te interrumpa. Yo le comentaba esto en un podcast que tuve con Andrés Hushmer, donde yo le decía, mira, de nada sirve que si tenemos un plan de alto rendimiento y la plata me va a llegar en el quinto mes del año, ya, ya, estamos al día, continuemos. No, porque esto no es que yo le pago a un proveedor, no, esto es un proceso donde cada día determina una milla más, determina una distancia más, determina un levantamiento de peso más, un combate ganado más. Entonces, esa es la diferencia, ¿no? A veces ese concepto de que yo a veces escucho, claro, a veces es muy, digamos que desde el aspecto político puede ser comunicacionalmente correcto decir cuánto se ha invertido, pero cuando hablamos de deporte y de procesos y de planificaciones, de nada sirve ponerse al día. Ya ponerse al día para mí ya es un problema para la planificación de todos los ámbitos del deporte formativo hasta el alto rendimiento. Mira, lo que te decía, ¿cuánto tú al no tener recursos dejas de hacer? Entonces, yo estoy claro que se pide siempre una sinergia y un contexto de empatía, Ujú. pero cuando hubo este problema, es decir, cuando le quitan el dinero de las rentas por las llamadas telefónicas en ese tiempo al deporte, se genera un conflicto. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de pulmones artificiales en economía, estamos hablando de que sube y baja, sube y Exacto. baja, sube y baja. Y llegó un momento que bajó. Y llega un momento de que se comprometió el petróleo a mucho tiempo hacia adelante. Entonces, de ahí tenemos muchísimo problema. Yo a veces cruzo los dedos y digo, esperemos que la situación, Venezuela, por ejemplo, tiene mucho crudo, pero no tiene mejoramiento de infraestructura. El gobierno actual apenas tiene 2 años. Entonces, el petróleo ya no es la panacea. ¿Y esto qué significa? ¿O cuál es el resultado a la vista? Que es algo que simplemente es de analizar año por año. Nosotros tenemos en nuestra página de Fedenador, tenemos inclusive un sistema de estadísticas y ya en poco tiempo vamos a lanzar cuánto ha venido reduciendo el Estado al presupuesto del deporte, ¿no? Por eso es que yo criticaba fuertemente a Pavel Muñoz, porque él cuando era director de planificación, creo que dejó, no sé cómo decir, Hablando del tema del Atahualpa, ¿no? exactamente, porque ¿cómo es posible que él, cada vez que era, cuando estaba en Semplades, decía, bueno, hay que reducir presupuesto porque evidentemente hay una afectación de ingresos económicos del Estado? Ok, está bien, quítale plata a deporte. Deporte es así, chiquito. Es En el chiquito. presupuesto general del Estado es así, chiquito. Entonces, entre más dinero le quites, más lo afecta. Pero ¿cómo dices? No, no hay plata en este momento y no hay recursos y el Estadio Olímpico Atahualpa no lo han atendido. Claro, porque desde que tú estabas le fueron reduciendo el Así es. presupuesto del deporte. Así es. Ahora, este es un antecedente de los problemas. ¿Y qué significa? Hoy en la actualidad el deporte necesita cambios profundos, un cambio en su estructura, un cambio en no solamente un contexto de legislación, cambio en su estructura de ingresos financieros. Si bien el plan de alto rendimiento tiene un recurso y tiene que estar establecido y controlado, yo siempre he dicho, espectacular que nos controle, hablábamos el otro día en la asamblea, Exacto. que siempre debe ser controlado el recurso del Estado, pero el recurso que es complejo. Yo a veces siempre digo las cosas que nos pasan a nosotros los dirigentes.
a veces recibimos una glosa de Contraloría, digo a veces en primera persona, pero no necesariamente ha pasado a mí, pero he visto mucha gente que revisa porque se gastó un dinero adicional en el aeropuerto porque el vuelo se averió y los deportistas tuvieron que quedarse ahí. Es que volver ese dinero. Pero el deporte es muy dinámico, es muy cambiante. No solo eso, y te lo quiero poner en un sentido eh, más, digamos que más específico, ¿no? A veces tú estás en un viaje, se atrasó el vuelo por muchas horas, lo que comúnmente hoy está pasando con todos los vuelos del mundo. Los chicos están sentados, tienen hambre, tú tienes un remanente que por algún motivo no se utilizó. Si tú lo usas, lo que dices tú, obviamente mañana, cuando venga tu examen de control, va a decir, ¿usted por qué se gastó esa plata en eso? Pero, en cambio, si mañana no le diste de comer a esos chicos, va a salir en todos los diarios cuando hay un deportista y diga, es que ni siquiera nos pudieron dar una pequeña hamburguesa o un sándwich en el aeropuerto cuando teníamos hambre. Entonces son las cosas que a veces no se entienden y por eso es que yo siempre he dicho que los buenos dirigentes deportivos siempre somos los que nos tenemos que meter la mano en el bolsillo de nuestros propios ingresos para poder subsanar estas cosas que en teoría deberían ser muy fácil de ejecutar, pero se complican obviamente por el sistema que tenemos financiero. Absolutamente. Entonces, debe haber, como te digo, una reforma financiera, debe haber una reforma estructural, debe haber una reforma, por ejemplo, yo digo, una manera de generar recursos, porque el artículo 298 de la Constitución no nos permite Exacto. o no le permite al Ejecutivo poder establecer una preasignación, ¿verdad? Solamente lo establece en la parte social, educación y no recuerdo exactamente la otra, pero no está deporte, aunque se entienda que deporte podría ser social, una interpretación, que podría hacerse una consulta a la Corte Constitucional, pero eso va a demorar mucho tiempo. A lo mejor se hubiera hecho, a lo mejor ya en este momento tuviéramos un criterio, pero hoy día creo que estamos en un problema económico, es decir, ojo, cuando hablo que estamos en un problema económico, quiero que esto sea claro, no vaya a tergiversar mis criterios. No, Es la decir, típica que se aplica la de llorón, no sí, hay plata. el No, no, gobierno, y el no se gobierno. trata. El gobierno es culpa del No, gobierno. no, no, No no, va no. por ahí. Esto es un problema que el gobierno ya está Ya heredando asumió. y ya Exacto. asumió. Ha hecho bastante porque el hecho de que no nos reduzcan o no le reduzcan el presupuesto de las organizaciones deportivas y se agilite inclusive en los Así pagos es muchísimo. Pero a lo que yo me refiero que es un problema de años en el aspecto, primero presupuestario. Y cuando tú no tienes presupuesto adicional, no puedes hacer mayor desarrollo e investigación. Exacto. Cuando tú no tienes el proyecto presupuestario, no puedes, por ejemplo, en los Juegos Nacionales ver las medidas antropométricas de los deportistas porque no pueden llegar un día antes para empezar a hacer ese trabajo por la falta de recursos. Cuando tú tienes problemas presupuestarios, a veces corren riesgo los deportistas porque evidentemente el bus que va a llegar a tal sitio no alcanza y hay que contratar otro bus y a veces hay que ayudar a federaciones amigas, ¿no? Que es lo que se ha venido suscitando en los últimos tiempos. No ahora, pero sí en los últimos tiempos. Entonces, hay muchas cosas que se generan y que mañana salen a la luz como un problema. Entonces, pero esto se debe ante la falta de recursos, esto se debe ante la falta de investigación, esto se debe ante la falta de inversión en infraestructura. Y ojo, ¿y por qué digo esto? Y es muy importante, porque hay prioridades. Hay prioridades con las clínicas de diálisis, hay prioridades en problemas sociales que existen, hospitales, medicina. Y evidentemente no quiero decir que deporte no es una prioridad, pero no es de las primeras prioridades. Exacto. Entonces, yo soy lo que sostengo que dentro de esa reforma, en esa reforma en el ámbito legislativo y que debe establecer una nueva estructura, debe establecer cambios de fondo. Yo insistí con Sebastián Palacios, insistí muchísimo en el tema de la misma manera que sea un escalafón para el alto rendimiento, que sea un escalafón para entrenadores, en reformas para el contexto de la selección de los entrenadores, que creo que es válido, ¿no? Porque en ese mismo sistema estadístico, que yo no miento y que tengo levantada la información, podemos encontrar que cuántos deportistas de los Juegos Nacionales pasan a plan de alto rendimiento. O por ejemplo, hay una data muy clara, ¿no? Que a veces en estos Juegos Olímpicos, por ejemplo, de París, digamos que se tapiñaron, sería la palabra, porque ganamos medallas olímpicas más del anterior. Pero si vamos al indicador del número de clasificados, fueron menos, Claro, ¿no? Y cuando estamos hablando de eventos donde se clasifican, no estamos llegando a incrementar el número de clasificados, que al final del día sí es un indicador de evaluación, porque cuando son eventos de clasificación, hay que estar dentro de los mejores de cierta área, de cierto continente, de cierta región, para poder clasificar. Y eso es un indicador importante y
Y básicamente ese primer indicador se basa mucho en el recurso que se tiene para la preparación, para la competencia, para el roce competitivo, etcétera, etcétera. Obviamente por el tema económico hemos tenido que priorizar en muchos sentidos y ya a la final no hay, digamos que esa forma de ir y competir y prepararse y viajar. Y aquí quiero aprovechar, Pepe, para preguntarte, pero estás hablando de un tema muy importante que era el tema de las preasignaciones. El otro día tuve la oportunidad de chatearme un ratito con el presidente de la República, ¿no? Y le decía, presidente, ahora que se viene una consulta popular, porque vi que dijo que venía una consulta popular, le ruego, como amo el deporte, que pensemos una preasignación para el deporte, como lo fue con las llamadas telefónicas. Y él acertadamente me contesta y me dice, las llamadas telefónicas hoy no tienen una muy buena recaudación. Hoy todo es datos. Y es muy acertada su opinión. Eh, ya hemos hablado a la final de cuál es el problema. Pepe, ¿cuál sería una solución? ¿Qué puede hacer el sector del deporte para el día de mañana tener una herramienta jurídica, constitucional o la que sea, para poder llevar a que vuelva el deporte una preasignación? Que por último le demos las herramientas al Ejecutivo de que esto pueda pasar. Bueno, primero que hay que establecer que si el deporte tiene una preasignación, el Ejecutivo va a tener más suelto un presupuesto, que lo puede destinar a cosas que en este momento son extremadamente necesarias. Como por ejemplo la infraestructura deportiva, como por ejemplo el tema social, que es lo que yo siempre digo, ¿no? Y que deporte es parte del tema social, porque el tejido social se recupera con deporte, con espacios de esparcimiento, el tejido social se recupera con formación, A ver, con en mi actividad. gobierno de Lazo hasta nos nombró política pública, pues no. Sí, pero por eso que recordamos a Sebastián Palacio, porque lo que estamos hablando siempre se lo dijimos a Sebastián Palacio, siempre hablamos algo de él. A mí, el Sebastián Palacio me dijo un día, mira, vamos a mejorar el tema presupuestario, después hablamos en una reunión, ya está todo listo, después mandó una carta diciendo, Reducción. se va a mantener igual y si hay un apoyo económico para proyectos, bueno, una cosa, vea, eso es una cosa que vale la pena resaltar y por eso es que hablaba, porque también yo le dije a él, no hay deportistas de los Juegos Nacionales que estén pasando plan de alto rendimiento, mínimo 0.1%. Ok. ¿Eso qué significa? Haríamos como una alerta y crin, 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 estamos haciendo Juegos Nacionales y cuáles son los objetivos. Exacto. ¿Cuál es la inversión que estamos gastando y cuál es el contexto Una cuál es el fiesta, beneficio? una fiesta deportiva que al final del día terminó siendo una fiesta deportiva. Ok, entonces eso quiere decir que cuando hablamos de cambios estructurales, que cuando hablamos, lo primero, ahí tienes un primer contexto, Exacto. es cambiar la metodología de los Juegos Nacionales. Decían que antes era 4 años. Te quiero interrumpir solo antes que se me vaya la idea, Pepe. Adelante. No es, y eso te quiero preguntar a ti, porque a veces lo he consultado y la gente me dice, bueno, sí, podría ser. Sobre todo, tú sabes que en la gestión hoy en Fede Guayas a mí me ha tocado recuperar muchos escenarios viejos, porque la mayoría de los escenarios que hay en el país son escenarios antiguos, son escenarios viejos que hemos tenido que poco a poco irlos modernizando de alguna manera, ¿no? ¿No sería mejor que ese presupuesto de los Juegos Nacionales, que creo que asciende a 4 millones de dólares entre todos los juegos que hay? No sé, no puede ser que no tenga el dato exacto. ¿No sería mejor destinar ese recurso a a mejorar infraestructura deportiva, a tener escenarios hoy que tengan la capacidad de poder organizar mayor cantidad de eventos internacionales según las nuevas exigencias? ¿No crees que puede ser una vía para fortalecer el sistema deportivo a través de algo que ya los países nuestros, hablemos de dos, Colombia y Perú, que están al ladito nuestro, ya nos llevan años luz en infraestructura deportiva por la gran cantidad de organización de juegos del ciclo olímpico? Entonces, no sería una vía para no hablar de necesito 300 millones de dólares para hacer nueva infraestructura deportiva. Claro, ni un gobierno te va a decir, toma, pues no, es complicado eso, peor con la situación que estamos ahora. Pero sí puede ser desde el mismo presupuesto del Ministerio del Deporte hoy en día, utilizar esos 4 millones de dólares que al final se van en 20 días de una fiesta deportiva para una prioridad que son los escenarios deportivos hoy. Sí, mira, yo cuando llegué como cuando llegué a ser presidente de la Federación Ecuatoriana de Baloncesto, yo me acuerdo el primer viaje que me tocó, ¿no? Salí de Guayaquil, viajé con la selección, con Uruguay, porque a veces la selección viajaba sin dirigentes. Y mucha gente decía, no, los dirigentes van a pasear. Bueno, yo salí de Guayaquil, Bogotá, Montevideo, Montevideo, Salto,
estuve con los chicos, los acompañé al primer partido, verifiqué que iba a comer, y en la noche cogí y salí nuevamente la misma línea, ¿no? Bueno, básicamente estuve en tierra, más estuve viajando casi día y medio, estuve en tierra a mediodía. ¿Pero por qué te contaba esto? No, porque a mí me llamaba mucho la atención. Los resultados no eran positivos, ¿no? Nos dio Paraguay una paliza, nos dio Argentina una paliza, en ese tipo no estaba jugando Brasil. Y a mí me golpeó sensiblemente, porque yo decía, bueno, he aceptado un reto, pero esto no puede ser así, ¿no? Vamos a ver cómo seleccionamos a nuestros jugadores, porque era un proceso en el cual yo llegaba y ya estábamos perseguidos. Y una de las cosas que a mí le impactó es que las selecciones de Ecuador de baloncesto se formaban con una semana de Juegos Nacionales. Esa era la preparación. Más allá de que tienes que tener una preparación previo al evento, tienes que ver a los jugadores. Entonces, una de las cosas que me llamaba mucho la atención era, no, esto no puede ser así. Yo no puedo seleccionar a chicos. Y otra de las cosas, porque en ese tiempo la Federación Ecuatoriana de Baloncesto recibía $64,000 al año, casi $5,000 mensuales. Entonces yo decía, esto no puede... Para un deporte de conjunto. De conjunto. ¿Qué son quiere mucho decir? más caros. Exacto, que viaje en avión, entrenador, viajan 17 personas. Mira, es tan complejo hoy en día el contexto presupuestario del deporte de conjunto que la Federación Internacional de Baloncesto lucha en los Juegos del Ciclo Olímpico para que el 3x3 sea el deporte que quede como base. ¿Y por qué? Porque son menos. Y hay más, o sea, menos costos, Claro. porque son menos personas y hay más participación de países, ¿verdad? ¿Qué es lo que le interesa? Que haya más deporte. Bueno, el asunto es que en ese momento esto no puede ser así y creamos una cosa que se llama el Festival de Mini Básquet, que ya estaba, pero le subimos la categoría. Sub-14, al año siguiente Sub-15, al año siguiente Sub-16, al año siguiente Sub-15, Sub-16, Sub-17, al año siguiente Sub-18, Sub-19, Sub-20 y así consecutivamente. Y teníamos juego casi todo el año en la parte. ¿Qué significó esto? Clasificar premundiales, clasificar, ser vicecampeón sudamericano, traer medallas, algo que ya no existe, evidentemente. Pero lo logramos porque teníamos un objetivo. Entonces, ¿por qué te digo esto? Porque me di cuenta que los campeonatos nacionales, por ejemplo, yo soy un enemigo que los campeonatos nacionales sean entre federaciones. Para mí los campeonatos nacionales deben ser entre clubes respaldados por su federación, en sedes de manera específica. Los campeonatos nacionales duran más tiempo, son más competitivos, hay más preparación. Y sí, las federaciones trabajan profundamente sus campeonatos nacionales en una coordinación que también, me acuerdo que con Augusto Morán, que era presidente del Comité Olímpico, lo dije un día, sentado. Si trabajamos Comité Olímpico, Federador y las federaciones provinciales, porque, a ver, entonces, ¿dónde se realizan los campeonatos nacionales? En las federaciones provinciales. En las federaciones provinciales. ¿Quién aporta para el presupuesto de los campeonatos nacionales? Las federaciones provinciales, porque las asociaciones no les entregan los recursos tal como establece la ley. Ok, perfecto. Y van a las competencias de ciclo olímpico. Federaciones nacionales, a veces por su presupuesto, que es muy chiquito, en los topes de preparación o en contextos de participación, lamentablemente, cuando ya tienes el presupuesto armado, que es lo que hablábamos un momento, el dirigente, tengo el presupuesto armado, que es lo que le pasaba mucho a mi amigo Ronald Batallas, ¿no? Tiene el presupuesto armado y tiene que ir a una competencia de XY categoría, no vamos a dar tipo de deporte, ¿no? Y mandan la lista, pero yo ya no tengo esto, entonces tiene que pedir una reforma. Hoy en día, el Ministerio Sectorial tiene un tipo de ahí que los tengo permanentemente, que para mí le hace mucho daño al deporte, que se llama Cristian Morales. Hoy en día, Cristian Morales tiene, disque por unas recomendaciones de Contraloría que nunca nos ha hecho conocer, que ese es otro gran problema. Espero no generar un problema mañana con estas liquidaciones que hay, pero bueno, de todas maneras hay que decirlo. Hoy día tiene una serie de planificaciones que entorpecen la estructura del deporte. Absolutamente. El nombre es la persona Cristian Morales. Entonces, bajo esa condición, la Federación X tiene que pedir una reforma. Se demora. El chico ya no puede ir. Después de esto, adicionalmente después de esto, le toca sacar la autogestión. Entonces viene el comité de empresa y te dice, oye, me tienes que dar uniformes a mí. El comité de empresas de la Federación Provincial. Federaciones provinciales. Me tienes que dar uniformes a mí, tenemos que firmar un contrato, no te puedo cumplir. Eres malo, hay que intervenir. Eres pésimo dirigente, hay que intervenir. Te estás gastando la plata. Y no sabe que el poco recurso de autogestión se lo tiene que derivar a competencias que no tienen la planificación y que no están presupuestadas. ¿Por qué?
Porque si no, obvio, el padre de familia se desespera y tiene que hacer una rifa. El padre de familia se desespera y tiene que vender una comidita criolla, ¿verdad? Entonces, los golpes que recibe el dirigente son bastante letales. Por eso es que yo siempre he dicho, y lo dije en la asamblea, y lo dejé puesto ahí en la mesa, cuando dije, esta ley actual se creó en un momento político distinto, con una visión política totalmente distinta 2010. y con un presupuesto totalmente distinto, ¿no? Y por eso es que hoy, yo creo que las federaciones provinciales hoy en día las que más en problema están, porque lamentablemente las federaciones provinciales se utilizaron para nichos políticos donde se le daba trabajo a la militancia. Y eso es lo que yo hoy en día, que cuando se fue reduciendo el presupuesto, tú tienes igual a gente contratada por Código de Trabajo, donde tienes que cumplir con muchas de las obligaciones, pues, ¿no? Y eso es lo que ha llevado ese tema. Pero para finalizar la pregunta, porque nos desviamos un poco del tema y que fue muy importante que les he hecho. Pero son los problemas y Claro. que hay que cambiar para mejorar, ¿no? La pregunta es, ¿cuál es la herramienta, Pepe? ¿Qué podemos hacer el sector del deporte mañana para poder tener este oxígeno que no venga de la caja fiscal netamente? Mira, si nosotros le exigimos al presidente de la República no seríamos sensatos. Más allá de que es una obligación, más allá de que es política pública, no seríamos sensatos exigirle al presidente de la República que del problema que tiene el país con deuda, con una situación del Estado comprometido, denos más recursos. Eso no es ser sensato. ¿Ya? ¿Quién lo haya generado? No vamos a hablar de eso, pero es el problema actual y hay que reestructurarlo. Ok. Pero yo creería, ¿verdad?, que si hay forma. Si el 298, si el presidente no puede hacer la consulta porque es muy complicada a la Corte Constitucional para ver si el deporte se puede incluir en el 298, nosotros hacemos una solicitud, una recolección de firmas para que en la próxima consulta popular de jerarquía del soberano, que es de enmienda, vía enmienda, nosotros podamos hacer nuestra propia consulta. ¿Y cuántas firmas se requieren para poder llegar con a eso? exactitud va a depender de, esta es a nivel nacional y hay un porcentaje específico que establece la ley orgánica electoral para hacer esa recolección. Cada presidente de federación provincial establecer este control, pero tenemos que establecerlo de tal forma que se vea que es una necesidad, pero que no es una necesidad no solo por un tema, una obligación, que de hecho es una política estatal, pero es una necesidad ante la condición actual que vive el sistema económico del país. Ojo, la condición económica nuestra no es solo nuestra, es un problema geopolítico que se está generando precisamente por una condición de afectación global, tema petrolero, una condición de afectación de criminalidad, que las organizaciones criminales tienen claras y golpean ostensiblemente a los estados, sobre todo como los nuestros, ¿no? Y tenemos un proceso de dolarización que es la panacea para muchas cosas. Entonces, es una necesidad efectivamente, pero porque es requiriente para nuestros deportistas. Es decir, y no, ojo, en poco tiempo dejaré de ser dirigente deportivo y no necesariamente me tengo que alejar del deporte y decir ya no voy a hacer, ya no voy a ayudar al deporte. No, vamos a ayudar al deporte desde la condición en la que estemos y debemos levantar eso, porque necesitamos, repito, no tenemos ahorita y no vamos a tener recursos para tecnología, para infraestructura y entre los cambios de las cosas positivas que se deben hacer, porque hablamos de eso, es que ese recurso que tiene el Estado, como tú dices, no hagamos Juegos Nacionales, hagamos una pausa, veamos una acción. En Colombia los Juegos Nacionales los organizan los municipios. Exacto. Ya, porque claro, el municipio tiene sus escuelas. El COTAC establece la inversión de un porcentaje de los municipios para el desarrollo de las escuelas. En algunos municipios son las escuelas de fútbol, en otros ya hay escuelas de fútbol, hay escuelas de básquet y así consecutivamente, pero se debe ampliar. ¿Y por qué no que los municipios también puedan, justo al Ministerio Sectorial, mañana crear los Juegos Nacionales, una fiesta nacional que dure una semana y media, efectivamente, ¿por qué no 2 semanas, más o menos, previo a los Juegos del Ciclo Olímpico, y que incluso los atletas élites también lo vean como una estructura? Si hoy más o menos hacemos una multiplicación fácil, si estamos hablando de 3, 4 millones de dólares que se invierten, me parece que estos son gastos de inversión para Juegos Nacionales. Sí, son gastos de inversión. Gastos de inversión. Estamos hablando que si multiplicamos eso por un ciclo olímpico, estamos hablando de casi 16 millones de dólares en infraestructura deportiva. Pues, y no solo eso, que si tienes 60 millones hoy en día como presupuesto y mañana vas a tener un ingreso adicional para la parte operativa de las organizaciones deportivas, vas a tener un excedente que va a poder ayudar a la infraestructura del Estado, ¿no? Y evidentemente lo que te ha dicho el presidente es verdad. Yo venía diciendo hace muchísimo tiempo, ya las llamadas telefónicas en un momento levantabas el teléfono con cable, después ahora son gratis, ¿no?
Entonces hay muchísimas cosas, no las vamos a decir porque si decimos... Pero ojo, y eso creo que preocupa mucho a mucha gente, ¿no? Cuando uno habla de una preasignación, inmediatamente uno está pensando en incrementar un nuevo impuesto al ecuatoriano. No. Y yo creo que no se trata de eso, Pepe. Se trata de, más bien, lo que ya se tiene, reorganizarlo, ¿no? Para que salga un porcentaje. Siempre Angelito Erazo, que le mando un fuerte abrazo, que es un hombre también que ha estado luchando mucho por el tema de las preasignaciones y buscando formas de hacerlo. Él nos decía, mira Roberto, los bomberos, por ejemplo, los bomberos reciben, en función a la cantidad de medidores nuevos que hay, reciben un presupuesto. O sea, entendemos que los medidores no es que bajan, suben. Entonces ellos siempre mantienen su base o la mejoran, ¿no? Hablando del presupuesto de los bomberos. Algo parecido puede ¿Cuál es el venir. resultado de eso? Porque siempre la data siempre va... Yo siempre he dicho, mira, la data es importantísima para cualquier cosa. Menos incendios, mayor capacidad de reacción, mayor preparación, tener mejores equipos, ¿ya? A mí me encantaría que los atletas tengan mejor preparación, que los atletas tengan... Mejor ciencias aplicadas al deporte. Claro, o sea, hay una serie de situaciones que evidentemente... Mira, ahorita que hay estas fusiones. Eso te quería preguntar. Y aprovecho que hablaste de la fusión. Cuando me acabas de hablar del tema de la LOTAP y el tema de que los municipios, los COTAC, perdón, y el tema de los municipios, ¿tú ves que esta fusión, que ya se va a dar porque se va a dar, asumen un tiempo planificado, no creo que sea tan sencillo tampoco, ¿tú crees que esto puede ser un atraso o puede ser un beneficio hoy en día para la estructura del deporte nacional? Mira, saquemos el nombre. Veamos resultados. ¿Hemos retrocedido o hemos avanzado? No hablo de Juegos Olímpicos, en general. En general. Pues yo te podría decir que hemos avanzado de ciertas cosas y retrocedido en otras. Y nos hemos estancado en otras. Como por ejemplo, creo que nos hemos estancado en el deporte estudiantil. Absolutamente. En educación física. En el deporte universitario. En el deporte universitario. Ok. Hemos tenido un desarrollo en el proceso del alto rendimiento. Okay. Desde el formativo hacia el alto rendimiento, hablando desde las federaciones provinciales hasta las ecuatorianas por deporte. Pues, correcto, ¿no? Con miles de limitaciones. Exacto. Si no tuviéramos limitaciones, ¿cuán desarrollo pudiéramos tener en el alto rendimiento? Muchísimo más, ¿verdad? Claro. Ok, entonces, ¿qué significa eso? Significa que hemos avanzado, pero no como debimos haber avanzado en esa área. Y en las otras áreas nos hemos estancado y otras no han podido avanzar. Ok, ¿qué significa eso? Si le quitamos el nombre, ni siquiera puedo decir que estamos retrocediendo, porque no tengo muy claro ver si no estamos retrocediendo. Hay un hombre de la historia que dijo una vez, si retrocedo, matadme, pero no puedo decir quién es, porque si no después va a decir que tengo una tendencia una ideológica, ¿no? Hoy en día tan susceptible. Pero no, lo que quiero decir es que a veces sí hay que retroceder para avanzar. Yo no he tenido muy claro el contexto de lo que se ha determinado en este momento. Hay quienes han criticado esto y han hecho comparaciones. Yo creo que la gente que lo critica al final lo ve muy general, ¿no? Porque yo creo que a veces en las crisis se pueden lograr cosas importantes. Absolutamente. ¿No? Y yo creo que esta puede ser, por ejemplo, el sistema de educación sí tiene preasignaciones. Entonces, si mañana estamos dentro de educación, el deporte puede tener ya, digamos que preasignación. Ahora, dependerá también de la voluntad que tenga la ministra o el ministro de educación en ese sentido. O la línea que venga del gobierno. Pues, o ¿no? tener más facilidad de hacer una consulta Exacto. a la Corte Constitucional. Entonces, sí. O vamos a ver qué dice el ámbito de la Secretaría Jurídica de la Presidencia. Pero a lo que voy yo es de que, y lo que acabas de decir, a veces de las crisis, y cuando hablamos de crítica, claro, hacemos una crítica tal vez de lo que teníamos, pero cuando nosotros hemos llegado aquí, hemos hablado de una historia de muchos momentos y de muchos recursos. Y sí es verdad que la inversión siempre va a ser un gran resultado, pero siempre hay que tener un fondo para cuando existen afectaciones. El deporte no lo tiene. El deporte, como te digo, no es como un tema financiero que puedes tener el fondo ahí para ver qué pasa. El deporte no lo tienes. Tienes que evidentemente hacer inversión de manera permanente y constante. Pero ya esa inversión no hay. Y no hay no porque el Estado no quiere, no hay no porque el Ejecutivo no le importa, no hay porque estamos en crisis. Yo no voy a hablar por qué estamos en crisis, porque eso ya es un tema político y aquí no estamos para eso. Pero tiene una crisis que evidentemente a nosotros, por ejemplo, si nosotros hacemos un análisis
Esta crisis ha sido durísima los últimos 4 años. Sí, señor. ¿Verdad? Durísima. Y hablamos con los ministerios anteriores. Lamentablemente hubo un tema ahí de cambio de autoridades, todo se complicó, se agravó, y más aún un hueco en la caja fiscal que nos lo han dicho nuestros ministros y que pues evidentemente dentro de la empatía no podemos ser críticos por una situación de esta naturaleza. Pero hoy nos permite ver que esta crisis nos ha llevado a esto. ¿Y por qué no? Si mañana el plan logramos los objetivos, logramos esas preasignaciones, logramos modificar la estructura del Estado, crear una ley. Un código orgánico del deporte. Un código orgánico. Y podría ser, pero lo que quiero decir es de que bajo esa estructura, mañana el deporte puede salir como el ave fénix. Sí, por supuesto. Y mañana puede volver, ¿verdad?, de ser una secretaría a ser un ministerio, porque tiene una estructura bastante grande. Hay un tema que es importante decir y que todos tienen que saber. Y yo siempre pongo a Colombia como ejemplo, ¿no? ¿Saben cuánto tiempo Colombia demoró en hacerse ministerio después, habiendo empezado secretaría? Por supuesto. Una vez que tenía los pilares fundamentales para la estructura. Entonces, muchas veces a lo que nosotros cambiamos algo y queremos que inmediatamente se forme. Y eso es complejo, ¿no? Siempre tiene que ir por partes, ir viendo los resultados, ¿no? Entonces, hoy en día, José David Jiménez tiene una gran responsabilidad porque va a tomar y debe tomar esto como una posibilidad para él ser la cabeza que reestructure y pueda llevar a que el deporte cambie y mejore y deje una base sólida para mañana, dentro de su periodo tal vez, volver a hacerlo ministerio o en su defecto dejar unas bases sólidas y fuertes que mañana quien venga lo obligue a llevar a esto una nueva estructura. Para mí siempre, repito, no podemos hacer un análisis comparativo de lo que era antes y ahora, porque evidentemente... Sería injusto, claro, no tendríamos realmente una data exacta. Y no hay los mismos recursos que habían antes, es imposible. Es imposible medir. Yo decía eso ayer en una entrevista, ¿no? Y me hablaban de que antes. Y le digo, bueno, es que no, es muy subjetivo hablarlo muy así por encima, porque tendrías que irte específicamente a qué. Tú dijiste hace un rato. Hay deportes que han mejorado, otros que no han mejorado. Hace un rato. Quiero 300 millones para hacer infraestructura, pero no dices tampoco cómo puede ser. Nosotros estamos aquí y decimos cómo también podría ser y de qué manera podría ser, claro. ¿No? O sea, no solamente... Y de hecho, hasta con los mismos recursos que hoy se tienen, no se está pidiendo recursos adicionales, sino obviamente reestructurarlos en función de una necesidad. Y Pepe, en honor al tiempo, porque lamentablemente estamos en un podcast y no queremos que ustedes tampoco se aburran de nosotros, queremos hacer esto ágil, aunque son temas muy interesantes, sobre todo para los que estamos en el sector del deporte, que es nuestro sector y por el cual siempre lucharemos, estemos donde estemos. Yo quiero hacerte una pregunta importante y quiero tu opinión como un hombre con mucho conocimiento, no solo del deporte formativo, sino del alto rendimiento como tal. Tengo una gran preocupación. Hubieron unas elecciones del Comité Olímpico hace poco adelantadas. Cuando empezó todo esto y al final del día supimos quiénes eran los candidatos del otro lado, me preocupé mucho más. Yo, antes que me hagas esa pregunta, te quiero hacer una pregunta porque yo siempre, para mí es importante dejar claras las cosas. Si hubiera mañana elecciones del Comité Olímpico, ¿tú serías candidato? ¿Sabes qué, Pepe? Yo creo mucho en que cuando se cierra una puerta, se abre una más grande. Y ahí es donde iba, y para contestar tu pregunta, quiero hacer este antecedente rapidito. Yo quise ser la solución a un problema. No por digamos que por un anhelo personal, que no lo voy a discutir, me encantaría algún día presidir el Comité Olímpico, porque soy olímpico. Pero realmente era por una necesidad, porque yo siempre he considerado que hay que estar enfocado en una sola cosa. Yo estaba enfocado en el deporte, estoy enfocado en el deporte formativo y era tener que enfocarme ahora en el deporte de alto rendimiento. Y sí me preocupaba mucho es porque cuando vi la lista que estaba, dije, si mañana yo no salgo victorioso, va a haber problemas. Porque obviamente hay una norma hoy en el país que prohíbe que ciertos dirigentes puedan reelegirse en función a los periodos que han estado. Algo que no comparto, porque creo yo que no es lo que yo creo o interpreto, dice la ley,
pero fue un pronunciamiento de Procuraduría y que todos durante casi ya 2 años hemos tenido que hacer nuestros procesos eleccionarios así en todo el país. Y eso me preocupó. Entonces, para contestar tu pregunta, yo te diría no. No, porque yo ya hice mi parte. Yo ya cumplí con un proceso eleccionario donde me siento agradecido y contento de respaldo de 19 federaciones ecuatorianas por deporte versus 15 que ellos tuvieron. Obviamente ganan porque en este país el comité ejecutivo, el comité olímpico vota, a diferencia de otros países que no lo hace. Si hubiese sido así, hubiésemos ganado con 10 votos más o menos. Pero en todo caso, esas son las reglas del juego. Y yo te diría hoy que estoy netamente concentrado en lo que hoy estoy haciendo, que es el deporte formativo. Y si mañana hubieran elecciones en el Comité Olímpico Ecuatoriano, yo no participaría. Lo que sí haría, como hombre del deporte, es apoyar a alguien que sí esté dispuesto a cambiar esa imagen y esa visión, porque lo que yo hoy veo es que simplemente se está tratando de quedarse cuando no puedes, y creo yo que hubiese sido una gran oportunidad, en este caso lo digo porque se lo dije a él mismo, hubiese sido una gran oportunidad que Jefferson Pérez sea el que encabece esa lista. Me hubiese encantado, y que si mañana él era el elegido, ya no estuviéramos hablando de esto. Y ahí viene mi pregunta. ¿Qué crees que va a pasar? Porque es un tema que se viene, es un tema que preocupa. Creo yo que lo que menos queremos mañana es una sanción del Comité Olímpico Internacional, porque eso afectaría obviamente al deporte de alto rendimiento. Al final del día sí, podremos competir con bandera blanca, pero siempre será lindo competir con tu bandera. ¿Qué solución le ves a esto? ¿O qué recomendación en este caso le darías al ministro del Deporte que va a tener que enfrentar esta situación ahora en diciembre? Bueno, mira, yo escuché en una entrevista que le hacía a Carlos Veras, al ministro del Deporte, que él tenía que haber tenido un pronunciamiento antes de que sean las elecciones por la imposibilidad. Pero él lo tuvo, él habló con ellos. Y no, más allá de eso, él mandó una carta a todos los organismos deportivos indicando esta parte. Lo dijo claro porque yo, a José David, en la entrevista no vi que lo ha dejado bien claro. Pero él dejó claro que todas las personas que han estado, hay una normativa y de hecho él lo comunicó en redes sociales, en todas partes. Exactamente, ¿no? Y bajo ese precepto, pues evidentemente, José David Jiménez es una persona que viene como un ministro como Andrés Guzmán, que han cumplido la ley hasta día de hoy. Pero hay un tema, mira, Jorge Delgado tuvo un periodo con Augusto Morán, tuvo un segundo periodo con Augusto Morán, tuvo un periodo como presidente y ahora entiendo que por la elección tendría un cuarto periodo. Entonces, para mí la ley es taxativa, o sea, es decir, para mí el derecho público es taxativo. Y yo aquí, mira, yo soy un hombre y a veces por eso no caigo bien, porque soy muy frontal. Acabamos de decir lo que hizo Ceballos con el plan de alto rendimiento de Andrea Sotomayor con el alto rendimiento, pero también le critiqué mucho a Andrea Sotomayor ese reglamento sustitutivo. Yo todo el tiempo he estado en contra absolutamente del reglamento sustitutivo, porque el reglamento sustitutivo hace una interpretación de la norma primaria. Para que se me entienda, una norma primaria es la que dispone dentro del ordenamiento jurídico cuáles deben ser los comportamientos en el ámbito de la interacción social. La norma de tránsito nos dice a nosotros cómo debemos actuar. La norma de tránsito nos dice a nosotros cómo debemos comportarnos. Cuando no cumplimos esa norma, entramos en una anomia. ¿Qué es la anomia? La anomia es la falta de cumplimiento de una norma o simplemente un estado que no tenga normas, ¿verdad? Y esto pasa en muchas sociedades. Entonces, el crear una interpretación de una norma secundaria, la norma secundaria es aquella que te permite establecer los procesos y los procedimientos para la aplicación de esa norma. O sea, ¿tú piensas que lo que Procuraduría se pronunció es correcto? Pues, absolutamente. Okay. Yo tengo otro concepto. Incluso cuando estaba el tema del caso Barcelona, que me entrevistó Gerardo España, yo decía que Alfaro Moreno y el otro candidato podían ser, porque el ministerio ya había entrado en esa antinomia y había hecho unos elementos de costumbre, la aplicación. Antes de que salga el pronunciamiento. Antes de que salga el pronunciamiento. Pero cuando ya una institución que es la que defiende las normas del Estado te dice cuáles son las reglas del juego,
no hay interpretación alguna, que para mí ni siquiera tendría que haber. ¿Qué riesgos tiene el ministro si mañana reconoce ese directorio como está y nos ahorramos el problema y el movimiento olímpico continúa? Porque te voy a ser muy sincero, a veces, Pepe, o sea, es tanta mi preocupación por el movimiento olímpico que a veces yo digo, ok, mañana dale, no pongamos en riesgo el movimiento olímpico, pero ¿qué podría pasarle, por ejemplo, al ministro en el caso que no cumple? Al ministro nada, pero por ejemplo, si yo quiero volver a ser candidato a FEDENOR, puedo. O sea, todo el mundo podría lanzarse a todo. Absolutamente. Es más, otra vez aparece Sebastián Palacio. Cuando Sebastián Palacio era ministro, cuando salió ese pronunciamiento de la Procuraduría, él tenía que haber tomado acciones. Él tenía que haber dejado sin efecto a aquellos dirigentes deportivos que se habían vuelto a elegir en los directorios en el ámbito de sus circunstancias repetitivas, que se beneficiaron de ese mal reglamento sustitutivo que lo hizo Andrea Sotomayor, mejor dicho, que Andrea Sotomayor lo hizo con la Presidencia de la República, que el Ministerio del Deporte en ese momento lo hizo con Andrea Sotomayor. Entonces, en ese ámbito de circunstancias de manera específica, vuelvo a ser concreto en lo que digo, no podrían los que hayan repetido más de 2 periodos y estén. Okay. Entonces, eso es un problema. Pero, a ver, por ejemplo, yo creo que el Comité Olímpico Internacional, cuando escucha la palabra intervención, afecta. Y como tú dices, inmediatamente va a tomar una postura así. Y eso hay que evitarlo absolutamente. Pero yo lo que pienso es que el movimiento... ¿Tú crees que el Comité Olímpico Nacional conoce este pronunciamiento de Procuraduría? No lo conoce. Y estoy muy seguro, no puedo ser evidente porque soy un caballero, pero no lo conoce. No lo conoce. Tengo muy claro que el Comité Olímpico Internacional no conoce que existe un pronunciamiento de Procuraduría y que efectivamente el reglamento sustitutivo fue modificado en función de lo que dice actual, ¿no? Se interpreta básicamente lo que dice la ley. Y en ese ámbito, el movimiento olímpico sí es muy respetuoso de las leyes de un país. Toda federación internacional es muy respetuosa de las leyes de un país. Lo que pasa es que todavía no lo conoce. ¿Qué tendría que hacer José David? Si tú fueras el asesor de José David Jiménez, ¿cuál sería tu asesoramiento para lo que se viene y tratar de que esto no traiga un daño colateral, digamos, más grande? Primero ya hacer un análisis jurídico y hacérselo conocer al Comité Olímpico. No hablar del fondo, hablar de lo que dice la norma, es decir, yo no es que no quiero que tú seas, yo no es que quiero que tú renuncies, yo no es que quiero que voy a intervenir, pero la norma dice eso y ustedes tuvieron elecciones de tal fecha y de acuerdo a esas elecciones de tal fecha hay que respetar lo que dice la normativa, ¿verdad? Adicionalmente a esto, tratar de, a pesar de que es muy difícil que lo reciba como una autoridad del Estado, el Comité Olímpico Internacional, exacto, pero generar una reunión, ¿verdad?, para que este tipo de cosas no se vayan a establecer. Ahora, es un tiempo muy diferente en el año 2011, 2012, que estaba el economista Danilo Carrera, que era que no se habían actualizado los estatutos en función de las elecciones y se le tuvo que dejar de dar recursos. El problema al Comité Olímpico va a ser dejar de dar recursos. Y si deja de dar recursos, pues efectivamente hay competencias internacionales. Por ejemplo, José David podría darle recursos a esta nueva directiva. Yo, ya cuando se fenezca el directorio y no esté en el marco del cumplimiento de la norma, primero tendría que darle su tiempo establecido para que subsane las observaciones. Y si en ese tiempo no subsanan las observaciones, pues evidentemente entrarían en esta situación. Ahora, yo le recomendaría a José David hacerle una consulta a la Contraloría o a la Procuraduría a fin de que, ya con consulta en firme, sí se puede entregar los recursos para que no se afecten los atletas a las federaciones ecuatorianas de lo que comprende a las competencias a nivel internacional, con una veeduría en la cual que para que no se afecte como se afectó la vez pasada, con una veeduría, con una representación económica. Ya, pero eso es hablando cuando hay juegos del ciclo olímpico, porque claro, ahí las federaciones no manejan, las federaciones ecuatorianas manejan el recurso. No, estoy hablando de para que no haya inconveniente. Ya en este momento él debería estar estableciendo una planificación en caso de que se vaya a establecer esta situación. Porque para él va a ser un problema entregar recursos a un directorio que está complicado, que no lo puede registrar, y a su vez si lo registra se le va a generar otro problema dentro de la interpretación jurídica. ¿Cómo cuál? Como el hecho que te acabo de decir, mañana cualquier dirigente puede volver a ser candidato. Yo no lo voy a hacer, me pongo ejemplo para no hablar de nadie, yo no lo voy a hacer,
porque yo sí creo en la alternancia electoral. El principio de alternancia electoral es fundamental. Yo también creo en eso, soy un fiel creyente. Es muy en eso. diferente que tú te reformes la ley. Escúchame, como hombre mismo del deporte y de que mi vida fue manejada por ciclos, por el ciclo olímpico, yo creo que tú tienes un ciclo donde tú tienes que trabajar, dejar tu huella, sea esta positiva o negativa, en función a tu gestión, y luego de eso, ya está. Tendrán que venir los otros. Algo que he podido conversar con Pancho, con Roberto y con Pirucho, es que, a ver, eso tampoco te exime de que tú mañana sí estés velando de quién va a llegar también, ¿no? Porque tú lo que quieres es siempre ver que lo que tú en un momento hiciste o dejaste, nadie te lo venga a derrumbar así de sencillo, como puede pasar. Entonces, pero estamos clarísimos de que yo creo que cuando tú tienes 4 años y te puedes reelegir uno más y te reeligen 4 más, ese es tu tiempo para construir. Por eso los dirigentes de los organismos deportivos deben salir del seno. Exacto. Y lo hablo por el tema de las federaciones provinciales. Claro, del seno. No pueden ser hombres que no estén relacionados al contexto Hoy tenemos, específico. para que sepan, y los que no saben, hoy en los directorios de las federaciones provinciales tenemos 4 delegados que no vienen del seno, no vienen de la asamblea. Son uno el delegado de salud, del Ministerio de Salud, otro el delegado de los GATS, que entre todos los GATS de la provincia escogen a un representante, a un alcalde. Tenemos 2 delegados del Ministerio del Deporte y de la asamblea como tal somos 3. El delegado de los deportistas, el delegado de las ligas cantonales y el delegado de las asociaciones. O sea, siempre estamos 4 contra 3. Entonces, básicamente, el organismo deportivo, digamos que es administrado en su mayoría por gente del Estado. Y eso es una preocupación porque a veces digo, si mañana interviene un organismo deportivo, ¿a quién están interviniendo? A los mismos representantes del Estado. Exacto, o sea, son las cosas que yo digo que es la oportunidad de cambiar en esta ley, pues, ¿no? No, incluso una de las cosas buenas que también se hicieron en la administración de Andrea. Perdón, Pepi, por favor, porque el día de la asamblea, un asambleísta, cuando yo expuse esto, básicamente se fue encima mío y me dijo, es que ustedes lo que no quieren es que los controlen. Y yo le digo, no, si nadie está hablando de control, el control tiene que existir sobre los recursos públicos. Eso obviamente, y de hecho hoy tenemos ese control. Contraloría General del Estado, tenemos a los delegados del Ministerio del Deporte que están en el directorio, seguimiento y control. Cada 4 meses hay que mandar información de transparencia, participación ciudadana, etcétera, etcétera. Nadie está diciendo que no queramos control. Lo que sí queremos es autonomía para conformarnos, que es una cosa muy distinta. Y ojo, Pérez Miró lo dijo Pérez Miró hace muchos años, en el año 2012, dijo, la autonomía de los organismos deportivos debe estar clara en su parte técnica, en su parte política y gobernanza. Lo que no puede ser es haber autonomía para los recursos públicos, y toda la vida hay que respetar eso. Pero... Y por eso digo que es un tiempo muy diferente, porque lo del Comité Olímpico no se trata de autonomía sobre gobernanza, no se trata de autonomía sobre sus decisiones como tal, y no se trata de autonomía. Eso es un tema, porque hay mucha gente que dice que la legislación ecuatoriana no tiene nada que ver. No, sí tiene que ver, porque la Carta Olímpica está dentro de la ley del deporte, dice que se respetará los principios de la ley de la Carta Olímpica. Pero de lo que hoy día se trata, son elecciones establecidas por una normativa, es decir, si no hay respeto a la normativa, somos anómicos. Esto es más o menos como decir, no te cruces el semáforo. O sea, no estamos hablando de la autonomía del Comité Olímpico como tal. Estamos hablando ni de su gobernanza. No, estamos hablando que en el proceso eleccionario habían figuras, dirigentes, que por una normativa vigente en el país impiden que hayan sido parte de esa lista y aún así participaron. Claro, eso es totalmente diferente. Ojo, y estamos hablando dentro de la parte jurídica, porque... un saludo a mis amigos, pues no vayan a crear malinterpretaciones en este aspecto, ¿no? Estamos hablando efectivamente de la normativa, y la normativa es como, mira, no es lo mismo, ¿no? Tú cuando estás en la noche, después de las 12 de la noche, hay un semáforo en rojo, este semáforo en rojo con la peligrosidad de Guayaquil observas y lo cruzas, ¿no? O esperas que esté en verde. Pero tú no puedes hacer lo mismo cuando el semáforo está en rojo a la 1 de la tarde. Son unos riesgos terribles con consecuencias nefastas. Ok, ¿eso qué quiere decir? Que la conducta del ser humano en esa condición es binaria. La conducta en esas condiciones es binaria. Se tiene que hacer lo que dice la norma o simplemente no se puede participar. Entonces,
vas a participar, pero no estás cumpliendo con lo que dice la norma. No es un problema de gobernanza, no es un problema de autonomía, porque el Comité Olímpico es autónomo. Y cuando hablo de autonomía, tenemos que hacer sentir que la autonomía no es solamente para las federaciones nacionales y los comités. El 382 de la Constitución habla de la autonomía del deporte. Autonomía no es libertinaje. Así es. Es autonomía de gobernanza y autonomía de decisiones técnicas. La plata del Estado se respeta. Así es, porque es de los ecuatorianos. Bueno, creo que podemos seguir hablando, Pepe, 10.000 horas más sobre estos temas. Lamentablemente tenemos que ir cortando. Aquí ya veo que tengo a toda la gente ya guiándome el ojo. Así que creo que ha sido muy enriquecedora esta charla. Creo que va a servir mucho para los dirigentes deportivos, para los deportistas, para los que están interesados en lo que está pasando hoy en el país. Y como siempre lo digo, el objetivo del Legado Podcast siempre fue darle ese espacio para hablar de estos temas que normalmente no tienen espacio para hablarse. Nadie a la final, el dirigente a veces no tiene espacio para hablar de muchas cosas. Y siempre he dicho yo que en este país hay muchos más buenos dirigentes deportivos que malos, porque crean que con las cosas que hemos tenido que lidiar en los últimos tiempos, hacemos cosas que nadie sabe y que al final del día, como siempre digo yo, esto es una vocación ingrata. Cuando hacemos las cosas bien, es nuestro trabajo. Cuando por ahí en algo fallamos, como humanos que somos, estamos en las primeras planas de todos los diarios del país y se ven las cosas muy generalizadas. Así que espero que el día de hoy, Pepe, te hayas sentido cómodo en este espacio. Siempre es tu casa cuando quieras venir a hablar de cualquier tema, que tienes muchos, pues, ¿no? Y hay derecho a la réplica, me imagino, ¿no? Y hay derecho a la réplica, claro. Así que cualquiera que quiera venir, Cualquiera que quiera venir, puede Aquí venir estamos, aquí a estamos. conversar conmigo, con Pepe o el que quiera. Así que nada, les mando un fuerte abrazo a todos. Espero les haya gustado este nuevo episodio de Legado Podcast. Prometo empezar a hacer mucho más programas. Sé que me han pedido, Roberto, ¿cuándo haces otra entrevista? ¿Cuándo haces otra entrevista? La verdad que hemos estado con todos estos temas un poco atareados, pero seguramente tendremos más episodios con figuras importantes del deporte y a veces de otras áreas, ¿no?, donde hemos entrevistado. Así que les mando un fuerte abrazo y nos vemos pronto. Chao. Legado, un podcast con Roberto Ibáñez.